Para los criterios de evaluación, ¿cuáles serían entonces? Mire, vamos a comentarlo conforme vayamos avanzando, porque ahorita ya son 8:23. Ok, está bien, gracias. Y de todas formas, miren, a ver, rápidamente, así a grosso modo, sería un 70% el examen y un 30% otras cosas. La pregunta es, ¿qué otras cosas vamos a tomar como 30%? Déjenme checarlo, obviamente se los voy a comentar, ¿sí? Pero de menos el examen mensual sería un 70%, ¿sí? El otro 30% en cuestiones anteriores, hacíamos, por ejemplo, un examen muy rápido, ¿sí? O hacíamos ensayos, ¿no? Déjenme, luego vamos a ir comentando esto conforme vayamos avanzando, ¿no? Pero bueno, de antemano ya saben, ¿no? ¿Cómo sería? 70-30, ¿no? Ok, gracias, profesor. Bien, entonces vamos a continuar. Aquí está el libro. Iniciamos con esta es la primera unidad. Sí, esos son los subtemas que debemos cubrir, que si se fijan, básicamente son los que vienen en el programa que les facilité. Y entonces vamos a empezar primero con algo que ya sabemos, que es el concepto de vector. Aquí sí es importante que antes de que iniciemos, recordemos que es un vector, ¿sí? Y aquí sí, pues cualquier opinión que tengan, pues es importante, ¿no? Entonces, ¿qué es un vector o qué entienden por vector o qué es lo que han estudiado de vectores? ¿Sí? Porque, bueno, hay quienes ya están de repetición, hay quienes son primera vez, entonces pues también hay que ponernos obviamente en un inicio para arrancar. Estoy escuchando que algunos están levantando la mano, adelante, porque si no tengo que estar dejando de presentar. O bueno, Eh, a ver, adelante. ¿Sí se puede, profe? Ah, ok. Eh, Según yo, a lo que recuerdo, el vector es un segmento de recta que Sí, tiene un sentido, una magnitud y una dirección. ujú, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Rápido, por favor. Pues yo tengo el mismo concepto que mi compañero, profe. Sí, igual, profe, iba a decir algo similar. Ok, bueno. Miren, voy a aprovechar esta rápidamente así para hacerles el siguiente comentario. Procuren participar, ¿sí? Procuren participar. El hecho de que uno participe, eh, estamos beneficiándonos en muchas cosas. Y la principal de ellas es que es un ejercicio que te permite varias cosas muy buenas. La primera de ellas es compartir lo que sabes, ¿sí? Yo creo que eso es una acción muy noble y es una acción que todos debemos hacer. Debemos compartir lo que sabemos. Obviamente, en nosotros está que lo que compartamos sea verdad, porque no creo que sea correcto compartir cosas que son falsas. Creo que eso sí están de acuerdo, ¿no? Si vamos a compartir algo, que sea algo bueno. Y en el caso de los conocimientos, pues que estos sean verdad, ¿sí? Obviamente, para tener conocimientos verdaderos hay que estudiar. Hay que estudiar. Entonces, fíjense lo que implica el que tú compartas lo que sabes. Te estás poniendo a estudiar y se supone que eres estudiante, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de que tú participes te va a permitir desarrollar una de las características que se requieren para cualquier profesionista el día de mañana que vayas a solicitar un trabajo. Es muy triste que digan los egresados de tal escuela no tienen iniciativa, se esperan a que uno les dé las órdenes, lo hacen mal, no saben expresarse, tienen miedo a hablar. ¿Sí me explico? Ustedes llevan muchas materias que no funcionan, eso debo decirlo. Llevan
materias, incluso ya se los he dicho, ¿recuerdan cuáles son? A ver, ¿quién recuerda una de esas materias? Papelitos 1, ¿no? Flojeras 2. Bueno, esa es otra. Hazte tonto 5, caliente la 103, pierde el tiempo 2. Sí, desafortunadamente han metido muchas materias que llevan esos nombres. ¿Sí? Claro que utilizan sinónimos, ¿sí? Y que no aportan a un profesionista, menos a un ingeniero. ¿Sí? Hay que decirlo. ¿Sí? Ok, pero no llevan materias como liderazgo, como por ejemplo, expresa bien tus ideas, muestra seguridad en la empresa, prepárate para una excelente entrevista de trabajo. No tienen esas materias, chicos. Yo, por ejemplo, se los digo, tengo muchos amigos que trabajan en la industria, de hecho, pues en su momento yo también lo hice, y mencionan que cuando van a entrevistar a alguien, ¿sí? En la entrevista de trabajo es decisiva. Ahí se ve si la persona que va a la entrevista es una persona segura de sí misma, tiene facilidad de palabra, demuestra liderazgo, demuestra responsabilidad. Cuando una persona la van a entrevistar y muestra seguridad, muestra tranquilidad, sus palabras, sus expresiones, lo que dice es contundente, sabe hablar, lo hace con un volumen de voz adecuado, muestra seguridad, muestra dominio de sí, prácticamente el puesto es suyo. Si una persona va insegura, no sabe hablar, no sabe expresarse, utiliza muletillas como efectivamente el vector en física es una entidad que tiene 4 elementos, que son magnitud o intensidad, sentido, dirección, punto de aplicación. ¿Sí? Ejemplos de vectores físicos: velocidad, aceleración, momentum, torca, campo eléctrico, campo magnético, aceleración, fuerza, peso, etc. ¿Sí? Esas son magnitudes vectoriales físicas. Las otras magnitudes vectoriales físicas son las magnitudes escalares. Las magnitudes escalares son aquellas que están constituidas por una unidad y por una cantidad. Ejemplo, la masa, el tiempo, la energía, la temperatura, la potencia, el trabajo. Son ejemplos de magnitudes escalares. Pero estas magnitudes vectoriales, bueno, vectoriales y escalares son en física. ¿Y por qué les hago esta definición? Porque en matemáticas también tenemos vectores y tenemos escalares. Y este tema se estudia en álgebra lineal. ¿Quiénes ya llevaron álgebra lineal? Profe. Yo apenas lo llevo este semestre, profe, también. ¿Cómo ven al joven? Lleva 2 matemáticas. Igual yo, profe. Muy pantera, hijo. Dice muy pantera, ¿no? No, pues así viene en el horario. Así lo cogí. ¿Cómo? ¿Cómo crees? Si nomás una matemática, hijo. No, pero yo llevo álgebra lineal y cálculo vectorial. Por eso, son 2 matemáticas. Ajá. ¿Por qué? ¿Quién te obligó o qué? Así está registrado en la matrícula, No, profe. No. ¿Cómo ven? Pues, ¿cómo 2 matemáticas al mismo tiempo? Pues una de una en una. ¿De qué carrera eres? de mecánica. Sí, profe, así está. No. Yo en lo personal, a mí, la coordinadora sí, una vez me dijo que no era recomendable meter, No, pues como ¿cómo? por ejemplo, lineal y no sé, Te van a- integral o vectorial, porque sí es muy, muy pesado.
Bueno, a ver, ¿quién más lleva 2 matemáticas ahorita? Así, Yo. 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 le van a tener que Yo, echar muchas profe. Yo ganas, igual. ¿eh? Le van a tener que echar muchas ganas, hijos. ¿Vale? ¿Sí? La idea es que primero lleven una y luego otra. Si ustedes me preguntan cuál va primero, yo pensaría que primero debería de ir álgebra lineal. ¿Sale? Vamos a ver muchas cosas de álgebra lineal, chavos. Entonces, le van a tener que echar ganas, hijos. Sí, pero de antemano sí les digo, no es correcto llevar 2 matemáticas simultáneamente. ¿Vale? A Sí, ver, profe. ¿cuántas materias llevas, Javier? Rápido, por favor. Axel, te estoy preguntando, hijo. Perdón, profe, no le escuché, es que se me ¿Cuántas cortó. materias llevas? 6. Fíjense, lleva 6 materias y 2 matemáticas. Si Sí, eres bueno, es que, y no es el único semestre, el semestre más adelante también la retícula lo marca, pues, que entre más avanza, más matemáticas, más materias de matemáticas, ve. bueno, pues sí le van a tener que echar ganas, chavos, por favor. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar entonces. Quienes ya llevaron álgebra lineal saben que hay una unidad que es la tercera donde se ve espacios vectoriales. ¿Y qué es un espacio vectorial? Un espacio vectorial es un conjunto de entidades matemáticas que satisfacen 10 axiomas. 10 axiomas. 5 de ellos se refieren a la suma y los otros 5 se refieren a la multiplicación escalar. Esos axiomas ya los conocemos desde la primaria. Son, por ejemplo, en la primaria vimos la propiedad asociativa, conmutativa, elemento neutro aditivo, el inverso aditivo, y obviamente la quinta es la propiedad de cerradura. En el caso de la multiplicación escalar es nuevamente la cerradura, la propiedad conmutativa, distributiva, elemento neutro multiplicativo, y ahí están los 10 axiomas o 10 propiedades. Estas ya las conocemos. Cualquier conjunto de vectores que satisfaga esos 10 axiomas es un espacio vectorial. Y los elementos pertenecientes a dicho espacio vectorial se llaman vectores, pero estos son vectores matemáticos. Por ejemplo, los números reales son un espacio vectorial porque satisface esos 10 axiomas. Luego entonces, cualquier número real es un vector, pero ojo, es un vector matemático. Lo mismo lo son las matrices de ciertas características, lo mismo son las funciones continuas en los reales, ¿sí? Son espacios vectoriales, pero fíjense que no son los vectores de física, porque los números no tienen dirección, no tienen sentido, no tienen punto de aplicación, tampoco lo tienen las matrices, tampoco las funciones. A lo que voy es que hay que saber diferenciar lo que viene siendo un vector físico y un vector matemático, ¿sí? Ahora, también en espacios vectoriales tenemos los escalares. Los escalares en matemáticas en términos generales, vienen siendo los números reales, ¿sí? Esos vienen siendo los escalares, mientras que en física los escalares eran magnitudes que tienen una intensidad, ¿sí? O son entidades que tienen una magnitud o intensidad y una unidad, ¿sí? Entonces hay que entender bien lo que son espacios lo que son magnitudes vectoriales y escalares en física y lo que vienen siendo vectores y escalares en matemáticas. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Ahora, los vectores físicos vienen siendo un caso especial de los vectores matemáticos. Eso también hay que decirlo, podemos visualizarlo así. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque aquí, a pesar de que es una materia de matemáticas, nuestra materia se llama Matemáticas 3,
esta unidad se refiere a los vectores, pero desde el punto de vista de la física, no de la matemática, ¿sí? Entonces aquí vamos a recoger todo lo que sabemos de la secundaria, todo lo que sabemos de la prepa y lo que sabemos de algunas materias de física que ya llevaron. ¿Quiénes ya llevaron física aquí en la licenciatura? Rápido, por favor. Yo, profe. Yo, profe. Yo, profe. ¿Les gustó? Sí. Sí. Bien. Entonces vamos a analizar los vectores físicos. ¿Qué es un vector físico? Bueno, ya lo vimos. Son magnitudes que constan de 4 elementos fundamentales, que son magnitud o intensidad, sentido, dirección, punto de aplicación. ¿Sí? Sabemos que los vectores físicos se representan mediante flechas. Aquí lo tenemos. ¿Sí les estoy compartiendo pantalla? No, profe. Sabemos que los vectores gráficamente se representan mediante flechas. Esto vendría siendo la representación de un vector, ¿sí? Sabemos que la longitud de la flecha o el tamaño de la flecha se relaciona con su magnitud o intensidad, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando estaba en la secundaria, digo, esto se los tengo que presumir porque pues así fue. Llevábamos 3 años de física en la secundaria. Creo que ahorita ya nada más llevan 1. Está feo el asunto, chavos. Hay que regresar a esos tiempos, ¿sí? Por el bien de todos. Y en la secundaria, o si ustedes recuerdan, decían, mira, para representar gráficamente un vector tienes que plantear una escala. Por ejemplo, 1 centímetro igual a 10 newtons. Si tú vas a representar un vector de 40 newtons, entonces dibujas un segmento de 4 centímetros y eso representa la magnitud del vector. Luego, con la flechita vas a indicar hacia dónde va, ¿sí? Y el inicio del vector, pues va a ser su punto de aplicación. Y ahí están los 4 elementos de los vectores. Ahora, los vectores los vamos a escribir con letras negritas, como aquí, observen, sí se alcanza a ver que aquí tengo el vector V. Sí lo ven que está en negrita. Decir que está en negrita quiere decir que está como remarcado, ¿verdad? Sí, profe, sí se ve. Sí, profesor. Entonces yo lo puedo representar en negrita, mediante una letra en negrita, o con una flecha en su parte superior. Obviamente lo conveniente es hacerlo de esa forma, con una flecha en la parte de arriba, porque en negrita, digo, para mí obviamente es complicado, tendría que estar remarcando, a pesar de que yo remarque puede parecer que no es un vector. Lo mismo ustedes, si ustedes lo intentan hacer en su cuaderno, pues a veces no van a lograr distinguir, ¿verdad? Porque obviamente aquí es el volumen de la letra, ¿no? Lo que define si está en negrita o no. Entonces, por eso es que le vamos a poner una flecha, ¿sí? Y obviamente también un vector se puede definir por su punto de aplicación y su punto final. Aquí podemos decir que el vector V es un vector que está determinado como por punto inicial el P y como punto final el Q, que viene siendo lo que tenemos aquí, ¿sí? Es decir, un vector está definido por 2 puntos, tanto en el plano como en el espacio. Aquí creo que voy a tener que explicar algunas cosas acá al pizarrón. Sí, primero que nada, rápidamente, nosotros hablamos, por ejemplo, de R. ¿Quién es R? Pues el conjunto de los números reales. Creo que eso sí lo entendemos, ¿no? Es el conjunto de los números reales, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, profe. El conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales lo representamos en el famoso eje real. Para hacerlo necesitamos un punto que le llamamos origen, ¿sí? El origen es el punto que me permite ubicar a todos los demás porque va a ser nuestra referencia, ¿verdad? A la derecha están los positivos, a la izquierda los negativos, en el famoso eje real. Luego tenemos R2. ¿Qué viene siendo R2?
R2 es el espacio bidimensional, ¿sí? El espacio bidimensional, pues viene siendo el famoso plano cartesiano. Aquí lo tenemos, este es el eje X, el eje Y, ¿sí? Este, fíjense bien, es el espacio unidimensional. Este es el espacio bidimensional. ¿Sí? En el espacio bidimensional igual tenemos puntos, de la misma forma que en el espacio unidimensional. Pero ya, por ejemplo, en el bidimensional que viene siendo R2, los puntos se representan mediante coordenadas. Esas coordenadas vienen siendo los desplazamientos con respecto a los ejes. A fin de cuentas, el plano está definido por esos ejes, que son el eje de las abscisas y de las ordenadas en el plano cartesiano. Por definición sabemos que la primera coordenada es la abscisa, la segunda es la ordenada. Una cosa muy importante, siempre hay que respetar la cuestión de la notación. Todos los puntos, independientemente del espacio que sea, se representan con letras mayúsculas. Si yo represento un punto con letra minúscula, no es correcto. ¿Sí? No es correcto. La ciencia tiene sus reglas, tiene sus modos y hay que respetarlas. ¿Sí? De la misma manera que hay que respetar, no sé, las leyes y todas esas cosas. De otra forma, hay desorden. Cualquier punto del plano cartesiano o del espacio bidimensional, ya lo dijimos, lo voy a representar con una letra mayúscula seguido por sus coordenadas entre paréntesis. Así es como represento un punto en el plano cartesiano o bidimensional R2. Luego tenemos R3. R3 viene siendo esto, geométricamente. Este es el espacio R3 o tridimensional. Tridimensional. Igual, en el espacio tenemos puntos. Esos puntos se siguen representando con letras mayúsculas. Y aquí ya vamos a tener 3 coordenadas. Observen cómo, dependiendo la dimensión del espacio, ¿sí?, vamos a tener tantas coordenadas como ella. ¿Sí? Por ejemplo, un punto en el espacio pentadimensional, pues va a ser un punto que va a tener 5 coordenadas. En el hectadimensional, pues va a tener 7 coordenadas, ¿sí? Y así sucesivamente. En el espacio n-dimensional, pues va a ser un punto que va a tener n coordenadas, ¿sí? Cada coordenada, la cantidad de coordenadas es de acuerdo a la dimensión. ¿Qué pasó? ¿Existe un espacio pentadimensional? ¿Es tu pregunta? Sí, hay espacio unidimensional, bidimensional, tridimensional, tetradimensional, pentadimensional, sexadimensional, heptadimensional, octadimensional y así sucesivamente hasta n-dimensional. Aquí lo importante decir es que nosotros solamente llegamos hasta tridimensional. Es decir, si yo quiero representar un espacio, solamente puedo hacerlo hasta tridimensional. Ya de 4 en adelante ya no los puedo representar porque nosotros somos de 3 dimensiones. Sí hay algunas representaciones un poco didácticas de lo que es el espacio tetradimensional, un espacio de 4 dimensiones, pero esa representación es más que nada ilustrativa, sobre todo porque en la teoría de la relatividad se habla mucho del espacio-tiempo, y el espacio-tiempo incluye las 3 dimensiones espaciales propiamente, con la 4ª dimensión que es el tiempo. Pero ya 5 o 6 no podemos verlas. Ahora, el hecho de que no las podamos ver no significa que no podemos trabajar con ellas. Claro que podemos trabajar con dichos espacios. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hablar de la producción de una fábrica, podemos hablar de que hay tantas variables como querramos. Mano de obra,
Mano de obra puede ser también otra, el tamaño de los pedidos, ¿sí? O sea, la demanda. Otra puede ser la cantidad de materiales, otra puede ser, por ejemplo, la cantidad que tenemos en el inventario, otra puede ser la cantidad por ejemplo, de demanda internacional. Ahí ya estoy hablando, por ejemplo, de 5 variables y una sola variable que puede ser la producción, ¿sí? Entonces estamos hablando de 6 variables. Yo eso no lo puedo representar, no puedo representar un espacio de 6 dimensiones, ya no se puede. Sin embargo, sí puedo manipular matemáticamente. Yo puedo plantear una función de 4 variables, 5, 6, 7, 8, incluso puedo aplicarle derivadas, puedo aplicarle cálculo, puedo encontrar sus máximos y mínimos, puedo describir toda esa función independientemente cuántas variables sean. Recuerden que el número de variables va acorde con el número de coordenadas. Si yo tengo una función de 3 variables independientes y 2 variables dependientes, van a ser 5 variables. Entonces eso sería R5, pero no lo puedo visualizar, pero sí podemos manejarlo. ¿Sí me explico en eso? ¿Sí? Bueno, esto viene siendo, ya les digo, de R4 en adelante ya no se puede visualizar. R4, les digo, ha habido representaciones un poquito ilustrativas nada más. Voy a buscar allí alguna de ellas para que más o menos vean cómo es que se representaría el espacio-tiempo, que sería el espacio tetradimensional físico, ¿no? Por así decirlo. Ahora, una cosa muy importante. Cuando nosotros hablamos de espacio, siempre lo relacionamos con esto. Pero aquí estamos viendo que hay espacios de una dimensión, de 2 dimensiones, de n dimensiones, ¿sí? Aquí a lo mejor sí estamos hablando un poco del concepto matemático de espacio, porque cuando hablamos de física, el espacio son 3, ¿sí? Eso también es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta. Ahora, ya para finalizar, estos son los espacios. Nosotros vamos a trabajar los vectores en estos dos, en el bidimensional y en el tridimensional, nada más, ¿sí? Aquí es donde nos vamos a centrar porque estamos hablando de que vamos a ver los vectores desde el punto de vista de la física. Y específicamente, por ejemplo, en R2, ya el conjunto de los vectores físicos en R2 se le llama V2. Esos son los vectores en el plano y estos son los vectores en el espacio. Recordemos que al decir plano estamos hablando del espacio bidimensional y al hablar de espacio en física, pues estamos hablando del espacio tridimensional en matemáticas. Esa es otra de las cuestiones por ahí que a veces pudiera haber un poquito como de desacuerdo, ¿no? Pero el chiste es que entendamos esos conceptos y sepamos que viene siendo lo mismo, ¿verdad? Cuando podemos relacionar uno con el otro. Bueno, pues ¿qué creen? No sé por qué, pero se nos ha acabado la clase, ya son las 9. Tendremos que continuar el día de mañana. Nos vamos a ir un poquito rápido, para no ir perdiendo tiempo. Y pues bueno, vamos a dejarle aquí que pasen excelente noche. Fue un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Bueno, profe, Buenas noches. Adiós, profe. Gracias, profe. Gracias. Hasta mañana. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿La clase la sube al finalizar o cuánto tarda en subir la grabación?